Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos esta interesante pregunta clínica y es la utilidad del PIP cero en el escenario del paciente asmático que requiere ventilación mecánica. A cargo del doctor Ricardo Ernesto Salazar Noguera. El doctor Ricardo es especialista en medicina de urgencias y actualmente es fellow, ya prácticamente el segundo año de nuestro programa. Los dejo con el doctor Ricardo. Profe, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Ricky, sí se Perfecto. ve. Muchísimas gracias. Bien, entonces, como el profe lo dijo, la pregunta surgió en una de las rondas de cuidados intensivos en el Hospital San Vicente, cuando tuvimos la oportunidad de dar manejo de una paciente bastante joven que cursaba con una crisis asmática en el contexto de un asma casi fatal, su segunda ingreso a la unidad de cuidados intensivos por este motivo. Y nos hizo un atrapamiento aéreo severo y dentro de las estrategias que se presentó esta, de darle manejo con PIP cero. Tuvimos la oportunidad de manejarla y nos encontramos bastantes interrogantes alrededor de ese tipo de estrategia y esto es lo que nos mueve a traer este tema el día de hoy. Entonces, en el contenido de la charla vamos a hablar de la magnitud del problema, basados un poco en la epidemiología. Tocaremos un tema muy importante de la fisiopatología del asma grave, ya que allí vamos a encontrar muchísimas de las respuestas de por qué esta estrategia de PIP y PIP cero. Hablaremos también de los objetivos que busca la ventilación mecánica invasiva en los pacientes con asma grave, específicamente de qué se refiere la presión positiva al final de la expiración y la presión cero al final de la expiración, qué evidencia existe alrededor de este concepto, qué estrategias contamos en la actualidad de ventilación mecánica invasiva para estos pacientes y las conclusiones. De esa manera de introducción, pues todos tenemos muy presente qué es el asma grave, aquellos pacientes que tienen varios ingresos a los servicios de urgencias, que tienen un pobre control de su estado inmunológico, de su estado de asma, que requieren el aumento en la cantidad de los esteroides, específicamente en el uso y en la potencia de los esteroides que están utilizando para el control del asma y que aún así no son capaces de tener un adecuado control, generan crisis, generan exacerbaciones, son exacerbadores frecuentes y ingresan pues con mucha frecuencia al servicio de urgencias donde o muchas veces directamente a las unidades de cuidados intensivos donde debemos tomar la decisión, muchas veces apoyados en la clínica, algunas veces con paraclínicos, decidamos a intubar y poner a estos pacientes en ventilación mecánica invasiva. Cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos, quizás las indicaciones son un poco más claras. Probablemente el paciente muchas veces ha hecho ya un colapso cardiovascular, un colapso respiratorio y se obliga a la intubación emergente. Diferente es cuando tenemos que tomar esa decisión sin que el paciente llegue a esas condiciones extremas para poder hacer la intubación y es una decisión difícil. Es una decisión difícil en el sentido de que inmediatamente nosotros decidimos intubar al paciente. Si bien es cierto, es una medida salvadora, pues muchos de los problemas se nos van a generar en el manejo de estos pacientes inmediatamente después de la intubación. La indicación más clara, pues, es la insuficiencia respiratoria aguda de estos pacientes. Sin embargo, nos enfrentamos siempre a cosas como que estos pacientes les tomamos unos gases arteriales, vemos que el paciente tiene un franco trabajo respiratorio, sibilancias, incluso pueden llegar al silencio respiratorio. Tomamos unos gases y llamativamente encontramos que estos pacientes tienen, por el contrario, una muy buena oxigenación y un barrido bastante grande del CO2. Y esa mala interpretación de los gases arteriales, quizás en el desconocimiento a veces de la fisiopatología, nos lleva a retardar la intubación de los pacientes. De todos los pacientes que generan exacerbaciones agudas,
y que requieren ventilación mecánica no invasiva ingresan a la UCI aproximadamente a un 3 a 5%. Y el problema radica, como ya lo decía, es que la misma ventilación mecánica en sí misma puede aumentar la mortalidad y esto está estudiado y está establecido. Una de las causas principales, incluso en el inmediato post-intubación, es que la manipulación de la vía aérea genera más irritación. El tubo dentro de la tráquea puede generar laringoespasmo, broncoespasmo y generar muchos más problemas, como lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la fisiopatología. Entonces, como les decía, la ventilación mecánica en sí misma puede aumentar la mortalidad y en ese respecto, este estudio publicado en Respiratory Care en el año 2014, pues hace un análisis de una red nacional de datos de los Estados Unidos, donde lo que hicieron fue ver cuántos pacientes ingresaban a servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos entre los años 2000 y 2008 para tratar de identificar qué tanto se está usando la ventilación mecánica en sus dos variedades que conocemos ampliamente, que son la ventilación no invasiva y la ventilación mecánica invasiva como tal. Ellos hacen, en su base de datos, ingresan 2.476.955 pacientes, excluyen aquellos que tenían EPOC, aquellos que tenían neumonía, aquellos que tenían sepsis severa, aquellos en los que se perdieron los datos, y hacen un análisis con una muestra súper importante de más de 2 millones, casi 300.000 pacientes, y de esos, pues, nos muestran estos datos que son interesantes. Cuando vemos o cuando se analiza cómo les va a los pacientes, aquellos que hicieron esa exacerbación y que recibieron ventilación mecánica invasiva temprana en las primeras 72 horas, ven acá en el análisis que tienen un riesgo mucho más alto de fallecer, de morir, comparado incluso con aquellos que recibieron ventilación no invasiva temprana. Entonces, es un dato bastante llamativo, si bien es cierto, pues no dista mucho del uno, pero comparado contra los otros escenarios, comparado con, por ejemplo, cuando hacen ajuste por sus características demográficas, edad, género, raza, por índice de comorbilidad, etcétera, pues vemos que su odds ratio o el riesgo pues no es tan alto como aquellos que sí recibieron ventilación mecánica. Entonces, de aquí nos queda un primer concepto y es que si bien es cierto la ventilación mecánica es una medida salvadora, pues en los pacientes con asma de esa ventilación mecánica se pueden derivar bastantes complicaciones que están asociadas a todo lo que conocemos con la ventilación y puede llevar incluso a la muerte de los pacientes. En ese mismo respecto, pues hay que conocer también la magnitud del problema. El doctor Andrés Esteban es uno de los investigadores que más ha publicado en el tema de ventilación mecánica y conocemos muy bien muchos de sus estudios, que los ha hecho multicéntricos con la participación de múltiples países. Pues en el año 2020 nos trae este análisis donde toma los datos de sus publicaciones desde el año 1998, la del año 2004, la del 2010 y la del 2016. Eh, si bien lo que el investigador quería demostrar era cómo ha variado en el tiempo, cómo el paso del tiempo ha disminuido la mortalidad para los pacientes con ventilación mecánica, quería mostrarles esto. Uno, Latinoamérica participó acá en estos estudios desde el 98 con una proporción importante de pacientes ventilados, alrededor del 24 al 25%. Miren que no varía mucho entre los diferentes estudios, con una cantidad interesante de pacientes en cada uno de los estudios, en cada uno de ellos. Y miren que las razones para que un paciente reciba o inicie la ventilación mecánica para el caso del asma no es una muestra tan grande. Digamos que se mueve alrededor del 1.5 al 1 al 1.5% de todos los pacientes ingresan a las unidades de cuidados intensivos para ventilación mecánica a causa de una exacerbación de asma. ¿Esto qué nos quiere demostrar? Nos demuestra que pues, son pocos los pacientes, por tanto, como lo veremos más adelante, la evidencia está bastante limitada. Sin embargo, pues a pesar de que son muy pocos pacientes,
como explicaremos en la fisiopatología, pues sus complicaciones son muchísimas. ¿Y qué complicaciones están asociadas con mortalidad en estos pacientes? Las conocemos ampliamente y nos preocupa mucho el barotrauma, incluso el desarrollo de neumotórax a tensión, y esos neumotórax e incluso el mismo barotrauma lleva a colapso cardiovascular. Estos pacientes también, dependiendo de las estrategias con que sean ventilados, pueden desarrollar atelectasias y asociado a la ventilación, al daño asociado a la ventilación propia, la ventilación mecánica no invasiva, pues también aparece una cosa ahí que es la neumonía que nos termina complicando todo el escenario de estos pacientes. Entonces, cuando ya empezamos a tomar el tema de la fisiopatología, pues inmediatamente nos llega al recuerdo, pues esto que es la hiperinsuflación dinámica, que hemos hablado ampliamente en otras revisiones. Vemos en esta gráfica entonces cómo se va manifestando la hiperinsuflación dinámica. En esta gráfica lo que estamos comparando es el volumen pulmonar contra el tiempo, basados tanto en el tiempo, pues en el ciclo respiratorio, inspiración y expiración. ¿Y qué pasa cuando no le damos el tiempo expiratorio suficiente para que el sistema respiratorio alcance el equilibrio y llegue a cero? O sea, que todo el volumen de aire que ingresa pueda salir, como le demuestra acá en la gráfica que está dibujada en rojo, ¿cierto? Comparado con un pulmón que tiene hiperinsuflación dinámica porque tiene un componente obstructivo diferente, podemos ver cómo la capacidad residual funcional y por ende el volumen que se va acumulando con cada respiración, pues va aumentando. No puede llegar hasta el infinito por obvias razones, porque vamos a llegar a un límite, pero en ese límite es donde empiezan las complicaciones, porque esa presión va a hacer que el flujo sea cero y que el paciente entre en un colapso cardiovascular, como lo vamos a seguir explicando. Entonces, dentro de la fisiopatología, siempre recordamos que el asma es una enfermedad netamente inflamatoria. ¿Producto de qué? Producto de esa inflamación va a venir un broncoespasmo, y este broncoespasmo lo que nos genera es un aumento gigante de la carga resistiva, una resistencia al flujo del aire hacia la vía aérea. Y también hay una disminución del flujo expiratorio, generando precisamente lo que vemos acá. Como el aire se queda atrapado, pues entramos en los dos escenarios que nos preocupan más en los pacientes con asma severa que están conectados a ventilación mecánica invasiva, que son la hiperinsuflación dinámica explicada, pero de la que vamos a seguir hablando, que también pues la encontramos como el PIB intrínseco, o la presión positiva expiratoria intrínseca, pues al final de la expiración. Intrínseca porque se nos va a ir generando más allá de ese PIB que nosotros le ponemos, que es el PIB extrínseco, y que lo habíamos hablado en charlas previas de cómo nos sirve en el problema de la oxigenación, pero en este caso se nos suma un PIB intrínseco, un PIB adicional producto de esa hiperinsuflación dinámica. Uno entonces pasa a preguntarse, entonces, ¿cómo es que los pacientes con asma generan hipoxemia y cómo generan hipercapnia? Porque siempre cuando hablamos de que estos pacientes tienen este problema de expiratorio, de ventilación minuto alveolar, ¿cierto? Pues siempre relacionamos que el problema va a ser casi siempre hipercapnia, igual que en el EPOC, o sea que estos pacientes harán falla ventilatoria tipo 2. Sin embargo, en los pacientes ya con asma severa, con crisis recurrente, con asma casi fatal, pues se nos generan son las dos cosas. Una falla que ya podríamos evidenciar como una falla mixta, donde se nos encuentra tanto la hipoxemia como la hipercapnia. Y el mecanismo por el cual se presentan estos dos tipos de complicaciones propias de las fallas ventilatorias, pues es la alteración de la ventilación y la perfusión con un aumento del espacio muerto fisiológico. Y este aumento del espacio muerto fisiológico se nos da, como lo vemos acá en la gráfica, por sobredistensión de las unidades alveolares. Esta sobredistensión de las unidades alveolares lo que nos genera es una compresión hacia el flujo, disminuyéndolo.
Al disminuirlo, claramente sabemos pues que va a ser mucho más difícil que el oxígeno que llega acá, llegue hacia el capilar y pueda hacer su tránsito normal. De la misma manera, como no hay, o como hay, perdón, obstrucción al flujo de salida, pues se me va a llenar acá de CO2 también, entendiendo que el CO2 es mucho más difusible que el oxígeno. De esa manera queda entendido entonces por qué se generan los dos mecanismos, hipoxemia e hipercapnia, y se me va agravando la situación del paciente. También, como lo habíamos visto en charlas previas, una de las complicaciones grandes que nos puede llevar al paciente con asma severa, que está ventilado, a colapso cardiovascular son las interacciones corazón-pulmón. Recordemos entonces que todo se basa, al igual que en el EPOC, las enfermedades obstructivas, al tener esa hiperinsuflación, al generar esa compresión sobre la circulación, pues generamos en primera instancia una imposibilidad para el retorno venoso, haciendo un detrimento de la poscarga, de la precarga, perdón. Entonces no llega la suficiente cantidad de sangre al ventrículo eh, eh, izquierdo, producto de que no llega a la aurícula derecha, no llega al ventrículo derecho. Adicionalmente, esa sobredistensión me genera colapso sobre el sistema vascular, aumentando o generando una hipertensión pulmonar que me genera aumento de la poscarga. Entonces tenemos ya dos mecanismos, un detrimento de la precarga y un aumento de la poscarga. Aparte, como recordamos que el ventrículo derecho tiene una pared más fina, más delgada, es mucho más susceptible a la presión externa que pueda recibir. Y la interdependencia ventricular, que el doctor Andrés nos lo había explicado previamente en una de nuestras reuniones, muy claro y muy conciso, pues como el tabique interventricular, cómo se desplaza generando aún más disminución de la cantidad de sangre del ventrículo izquierdo. Todo esto finalmente, ¿a qué nos lleva? Pues a un deterioro del gasto cardíaco y probablemente si la hiperinsuflación es mucha, pues a un colapso, a un choque obstructivo prácticamente. Ahora, otro de los mecanismos importantes que se van generando es este de vasoconstricción hipóxica que vemos acá en la gráfica. Cuando el oxígeno disminuye, lo primero que va a suceder en esta red vascular, pues es esa vasoconstricción refleja en respuesta a la hipoxia. Eso hace que haya una redistribución en el flujo sanguíneo que también empeora la situación y que también nos habla de esa interacción corazón-pulmón. En resumen, pues lo que generamos con esa hiperinsuflación dinámica pues va a ser finalmente un colapso cardiovascular. Ahora bien, ¿qué objetivos perseguimos cuando utilizamos la ventilación mecánica en el asma? Como todos los objetivos, pues recordar que es un tratamiento de soporte, es un soporte que le damos al paciente y ese soporte nos permite ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Para que la otra terapia, la terapia coadyuvante, nos permita mejorar las condiciones del pulmón, disminuir la inflamación a través de los esteroides, que los broncodilatadores de acción corta hagan su efecto. Si hay infección, pues claramente que el antibiótico y todas las demás cosas que le pongamos al paciente hagan efecto. Pero mientras eso sucede, pues nosotros ¿qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar, como en todas las pacientes en ventilación mecánica, una oxigenación adecuada. Tenemos que garantizar una reducción del trabajo respiratorio, que es una situación absolutamente necesaria. Recordemos que estos pacientes, producto de esa obstrucción, precisamente lo que los lleva a la fatiga es la fatiga muscular por el esfuerzo respiratorio que deben hacer. Por eso la ventilación mecánica invasiva produce, cuando el paciente incluso necesitamos sedarlo profundamente y relajarlo, pues esa disminución del trabajo respiratorio y ese descanso. Claramente debemos prevenir el barotrauma. Y si bien es cierto, la presión arterial de CO2, la ventilación, es un objetivo que debemos perseguir siempre en la ventilación mecánica en general, pues en el asma esto no está tan claro, porque precisamente las estrategias que utilizamos para barrer CO2
que van a ser en su gran mayoría o un aumento de la frecuencia respiratoria o estrategias que nos permitan aumentar el volumen minuto expiratorio o el volumen tidal, aumentarlo, pues claramente nos van a llevar al paciente precisamente a más barotrauma por hiperinsuflación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces todos recordamos esta grafiquita, muy importante para entender qué es lo que sucede en estos pacientes asmáticos. Esto es extrapolado y se puede extrapolar no solamente para el asma, sino para otras enfermedades obstructivas. Entonces, miren, acá tenemos una gráfica de presión contratiempo. Entonces, arrancamos acá en una base, en un PIB extrínseco que nosotros le ponemos a todos los pacientes, ¿cierto? Para garantizar que los alvéolos no colapsen. Llegamos a una presión pico, caemos a una presión meseta y acá podemos ver las dos diferencias. Miren, la diferencia entre la base, el PIB, y la presión de meseta es la carga elástica, la compliance. ¿Sí? Esto nos habla de la carga elástica. Mientras que si el flujo es cero, ¿sí? Y quitamos toda esta carga, porque recordemos que de la ecuación del movimiento respiratorio, pues finalmente el flujo va a tener una resistencia al atravesar las dos cargas, tanto la carga resistiva del sistema respiratorio como la carga elástica de los pulmones. Pues si el flujo llega a cero, podemos claramente sacar de la ecuación que la diferencia entre la presión pico y la presión plató es la carga resistiva. Y aquí básicamente podemos ver dos escenarios. En este primer escenario, que está marcado con la letra B, lo que vemos es que hay un aumento gigantesco de esa carga de resistencia, como lo podemos ver acá. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la presión plató está exactamente igual. Esto nos habla entonces claramente de que algo nos aumentó la resistencia. ¿La resistencia de dónde? La resistencia de la vía aérea. Probablemente, si es un escenario de asma, pues claramente nos está hablando de un broncoespasmo severo. Entonces vemos aquí esa diferencia. Pero si adicionalmente este broncoespasmo a nosotros nos lleva al escenario C, donde vemos cómo no solamente se incrementó esa presión pico, sino que al mismo tiempo también se incrementó esta presión plató o presión meseta, pues esto nos habla es de que ya hay un atrapamiento aéreo, ¿sí? O sea que ya no solamente el problema está acá en la resistencia, sino que el problema ya se nos transmitió al componente elástico, a la compliance. Y este es un escenario bastante grave que, como lo explicamos previamente, puede llevar a estos pacientes a colapso cardiovascular. Y es importante recordar en este momento, como lo vemos acá en las gráficas A, que las unidades alveolares, pues sí, se obstruyen durante el asma, pero que no todas las unidades alveolares se obstruyen de la misma manera y al mismo tiempo. No es que estén todos los alvéolos colapsados, va a haber alvéolos que estén bien, va a haber algunas áreas que conducen adecuadamente, otras que van a estar completamente taponadas, otras parcialmente taponadas, y esta heterogeneidad pues también es importante tenerla en cuenta al momento de manejar este tipo de pacientes. Ahora, entonces nosotros debemos medir el PIB y debemos recordar que en este sentido hay dos tipos de PIB. El PIB extrínseco, que es el que nosotros le ponemos al ventilador para garantizar precisamente que esos alvéolos permanezcan abiertos, pero también producto de esta obstrucción, pues se nos va a generar un PIB intrínseco, un PIB propio. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos ese PIB intrínseco? Podemos verlo directamente en las gráficas, como lo explicamos en la gráfica previa, donde puede haber un aumento, como lo ven acá, de la presión plató y de la presión pico. Recordamos siempre, pues, esta curva que siempre nos llega a la cabeza del autopip o PIB intrínseco, ¿cierto? Donde vemos que el flujo en el momento expiratorio no llega a cero y estamos viendo aquí cómo hay un atrapamiento que si lo seguimos cada ciclo va a ser cada vez mayor, igualmente en el volumen. Entonces vemos que hay ahora sí un gas atrapado. Medir y hacer esta medición es supremamente importante, la medida del autoPIB o del PIB intrínseco, porque las estrategias van a estar dirigidas a limitar este PIB intrínseco a menos del 10%,
y adicionalmente incluso a garantizar un PIB extrínseco que pueda superar este auto-PIB y pueda generar una estabilidad en el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el PIB intrínseco? Pues muy sencillo, hacemos una maniobra de pausa al final de la expiración. 1 a 2 segundos, inmediatamente vamos a ver este aumento, que la diferencia entre este aumento y la línea base, el PIB, pues va a ser entonces el PIB total, y la diferencia pues sería el auto-PIB o PIB intrínseco. Si ese PIB intrínseco sigue aumentando, pues claramente vamos a llegar al colapso, que es lo que hemos venido hablando. ¿Qué cosas me generan auto-PIB? Una de las principales cosas que me genera auto-PIB es tener una frecuencia respiratoria alta. El volumen tidal también es importante, pero cuando nosotros tenemos una frecuencia respiratoria alta, lo que estamos haciendo es acortando cada ciclo y por ende disminuyendo la cantidad de tiempo expiratorio, que es fundamental. Esto quedó estudiado claramente y lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero uno de los autores más importantes, que es el doctor Lederman, que incluso es quien describe o escribe el artículo, muchos de los artículos de PIP, y es quien escribe el capítulo del libro de Tobin que seguimos, nos muestra cómo en esta pequeña muestra de pacientes se generaba más auto-PIB en la medida en que la frecuencia respiratoria aumentaba. Miren que si lo comparamos contra la presión plató e incluso contra la presión pico, pues tener presiones pico tan altas, ¿sí? No era tan diciente como si lo era la diferencia entre menor frecuencia respiratoria, menor auto-PIB, mayor frecuencia respiratoria, mayor auto-PIB. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de PIB cero y qué estrategia es esta del PIB cero? Pues si acá lo que estamos viendo es que lo que se nos genera es una suma de ese PIB extrínseco que nosotros ponemos y adicionalmente ese PIB intrínseco, que es lo que se nos está desarrollando, pues es lógico pensar, pues no ponerle PIB a los pacientes para que no se genere este problema. Pero vamos a ver qué sucede acá. Una de las cosas que siempre hemos tenido en la cabeza es que estos son como unos mitos que se nos ha venido enseñando erróneamente, y es que la enseñanza convencional, o lo que se mira incluso por algunos autores, es que para estos pacientes con asma se debe minimizar el PIB. Se piensa erróneamente también que el paciente tiene suficiente PIB intrínseca, que por tanto no necesita PIB extrínseca. Además, se cree también que la oxigenación no es un problema en el asma, por las cosas que habíamos comentado previamente, que encontrábamos unas gasimetrías arteriales con una oxigenación súper buena, pero que simplemente era una manifestación de que el problema iba empeorando. Y además, pues existe la creencia errónea de que esa PIB añadida generada por el ventilador podría acumularse y de alguna manera esa acumulación se acumulará con la PIB intrínseca, aumentando el PIB total, cosa que no es cierta por lo que vamos a explicar a continuación. Sin embargo, esto sí tiene, digamos que estas enseñanzas de minimizar el PIB, sí tiene como una base, al menos en la evidencia no tan cercana. Este es un estudio del año 1996 del doctor Ranieri, donde se comparó qué pasaba en los pacientes con EPOC y qué pasaba en los pacientes con asma cuando se utilizaban las estrategias de cero PIB o un PIB convencional. Para esa época un PIB convencional iba alrededor de 8. En las gráficas se nos muestra aquí es la presión esofágica, abajo. Aquí es la presión de la vía aérea, la diferencia de volumen y el flujo. Dos cosas llamaban la atención, sobre todo en los pacientes con asma. Para el momento en el que hicieron este estudio, ¿sí? Uno fue que en los pacientes con PIB de 8, ellos pudieron mostrar, o al menos en su estudio mostraron, que había un aumento significativo en la cantidad de volumen o en la variación de volumen, cosa que no sucedía en el EPOC. Y la otra es que la presión esofágica se hacía más positiva
Y eso los llevó a ellos a pensar que sí, que efectivamente ponerle PIB a un paciente, al menos este PIB de 8, era una mala estrategia que llevaba precisamente a ese colapso. Entonces, a partir de ese estudio, seguimos como en una inercia y todos seguimos con ese conocimiento de que ponerle PIB a los pacientes con asma o incluso a los pacientes con EPOC era una mala estrategia. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso de poner PIB cero? Cuando ponemos PIB cero, lo que realmente ocurre, y sobre todo en algunos pacientes, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando? Perdón. Bueno, entonces retomamos. Entonces lo que ocurre en realidad es que con PIB cero, sobre todo en algunos pacientes, quienes tienen colapso de la pequeña vía aérea o enfermedad de la pequeña vía aérea, pues ponerle PIB cero lo que va a hacer es un mayor cierre de esa pequeña vía respiratoria y generar más obstrucción y generar más hiperinsuflación dinámica. Esto incluso a pesar de que quedaría en el ambiente de que tenemos un gradiente de presión que estaría jalonado por una presión intratorácica más grande, ¿cierto? Más grande que la extratorácica. Sin embargo, aún así no va a haber flujo porque la vía o la pequeña vía aérea va a estar cerrada. Esto, claramente, si le ponemos PIB cero a estos pacientes, lo que vamos a generar es una mayor lesión inducida por la ventilación, porque van a haber unas unidades alveolares, sobre todo que están en las áreas de West, que son dependientes, que van a estar sufriendo lesiones por cizallamiento por ese abre y cierra de cada ciclo ventilatorio. Y esto claramente pues, nos va a generar mayor trabajo respiratorio. Y esto sí se ha estudiado claramente. Y esto lo podemos entender a través de esta gráfica. ¿Qué pasa cuando le ponemos presión positiva extrínseca al final de la inspiración? Entonces, miren, aquí tenemos estos escenarios donde lo que vemos es que esta presión intrínseca solamente, ¿cierto? Nos va cerrando la vía aérea. Esto está lleno de presión intrínseca de autopip. Para que este aire que está contenido dentro de este alvéolo atraviese y salga por la vía aérea, pues va a tener que vencer una resistencia mucho más grande, que es la que se está generando por la propia asma o por la propia enfermedad obstructiva. Cuando se hace la medición del esfuerzo inspiratorio que debe hacer, miren que tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio de hasta menos 11 centímetros de agua para poder ingresar aire hasta allá. Sin embargo, cuando le ponemos algo de PIB extrínseco, algo de PIB extra, pues lo que hacemos es actuar precisamente sobre esta resistencia, la disminuimos y la diferencia se ve claramente en el esfuerzo inspiratorio, el cual se reduce. Este concepto es muy importante porque una de las estrategias para manejar ese tipo de pacientes y evitar precisamente el fenómeno de la hiperinsuflación dinámica es hacer la medición del PIB intrínseco y ponerle un PIB extrínseco que no lo supere, pero que sí llegue más o menos al 80% de ese PIB intrínseco medido. ¿Para qué? Para darle precisamente este punto de anclaje que nos genere un mayor gradiente, que nos ayude a vencer ese PIB intrínseco y que nos genere más estabilidad del sistema. Obviamente esto debe estar acompañado de otras estrategias, como lo es claramente tener unas frecuencias respiratorias bajas y ni siquiera bajas, alrededor de la normalidad, que oscilen entre el 10 a 12 respiraciones por minuto y adicionalmente poder proveer un tiempo expiratorio suficiente para que ese aire salga, para que se cumplan al menos 3, 4 constantes de tiempo y que el sistema vuelva al equilibrio. Bien, entonces, entendido ya esto, pues nos vamos a buscar, bueno, y alrededor de toda esta discusión de la fisiopatología, ¿qué hay publicado en la literatura? ¿De dónde hay estudios, no hay estudios? Y desafortunadamente, por más búsquedas que se hacen, en realidad los estudios publicados son absolutamente muy pocos. Muy pocos es que no existen en realidad.
Puede ser que esté derivado del hecho de que son pocos los pacientes que llegan a estar ventilados con esas crisis severas. Y sigue haciéndose uno, pues, como la pregunta, ¿existe evidencia clara al respecto? Y miren que en los últimos 20 años tenemos de informes realmente de casos y opiniones de expertos. El último que encontré publicado fue este de Golchin del año 2018, pero cuando lo fui a ver en realidad era un póster. Simplemente lo que hacían era una descripción de qué pasaba si a un paciente le aplicaban PIP extrínseca y en una exacerbación severa del asma. Nunca se publicó, simplemente se quedó en un póster. Este es un estudio de Condili del año 2004, de donde mucho de lo que hablamos o de que fue sacado, extraído de algunos libros de ventilación mecánica, realmente extrapolan lo que se ha estudiado del EPOC hacia el asma. Entonces, no es tampoco una evidencia clara que nos hable directamente de lo que sucede en el asma. Este es otro de los estudios que ya los habíamos mostrado previamente del año 88 de qué pasaba con el PIB cuando se aumentaba, cuando se ponía PIB 8 a los pacientes con asma. Entonces, queda claro pues que realmente la evidencia al respecto del PIB 0 no existe. Sin embargo, se sigue utilizando. Ahora, entonces queda ya como para finalizar, pues entonces, ¿qué configuración recomiendan los expertos utilizar? Entonces, miren lo que dijimos. Uno, primero, tener una frecuencia respiratoria que sea una frecuencia baja, que permita unos tiempos de expiración altos y que permita al sistema llegar al equilibrio. Utilizar volúmenes corrientes que sean protectores a ese pulmón, no pasar más allá de 8 mililitros por kilo de peso establecido. La ventilación por minuto es muy importante. La ventilación por minuto, recordemos que es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Y esa sí está establecida claramente que tiene que ser de menos de 115 mililitros por kilo por minuto para evitar la hiperinsuflación. Un tema que también se ha estudiado mucho es el flujo inspiratorio. El flujo inspiratorio, uno quisiera aumentarlo lo más alto posible precisamente para disminuir el tiempo inspiratorio y darle más tiempo expiratorio a ese pulmón. Sin embargo, algunos expertos recomiendan ir 60, máximo 75 litros por minuto porque flujos inspiratorios muy altos para lograr eso con mucha rapidez pueden en algún momento empeorar también la broncoconstricción. Tener relaciones, inspiración-expiración altas, por lo menos 1:3 o 1:4. En algunos libros incluso nos hablan de 1:5, pero sí estamos claros que esas relaciones 1:5 son en detrimento. Máximo 1:4, pero nunca menos de esto para permitir el equilibrio del sistema. Poner la PIB extrínseca, como lo dijimos, inferior al 80% de la PIB intrínseca para darle ese punto de anclaje, ese punto de apoyo y permitir un mejor gradiente que permita la salida de ese aire que está atrapado. Y la FiO2 inicialmente pues que va a ser al 100%, pero luego se debe ajustar claramente a la saturación, recordando que el nitrógeno es una cosa muy importante, un factor importante que no podemos denitrogenar al paciente y no porque eso va a llevar a colapso alveolar. La otra cosa muy importante pues es la sensibilidad con la que vamos a cuadrar nuestro trigger. Recordemos que al principio es fácil ventilar a estos pacientes pues porque hacemos una sedación profunda, una relajación y no necesitamos sensibilidad del trigger, pero cuando ese paciente ya está activo, tenemos que encontrar un trigger que sea suficiente y adecuado para que este paciente no haga tantas asincronías o no haga esfuerzos inefectivos. Es una de las asincronías más frecuentemente presentadas en este tipo de pacientes. Para finalizar entonces, y para recordar, como para llevar a casa y poder abrir todos los micrófonos para la discusión de los profesores, recordar que la broncoconstricción puede empeorar después de la colocación del tubo orotraqueal. Esto es un estímulo muy potente para la vía aérea y ahí empiezan los problemas. Es importante recalcar que en la fase inicial de la ventilación mecánica, el objetivo principal en estos pacientes no va a ser normalizar los gases sanguíneos, sino lo más importante va a ser prevenir las complicaciones
que se derivan de la hiperinsuflación. Incluso lo que se recomienda es tener una hipercapnia permisiva, con unos pHs que estén alrededor de 7.25 a 7.35, pero que nos permitan estas condiciones de no tener tanto volumen corriente que nos genere más hiperinsuflación. Titular la PIP, cualquiera de las cosas que vamos a utilizar para titular la PIP puede ser beneficioso. Ya hablamos de la PIP extrínseca y la idea es buscar un PIP óptimo para cada uno de los casos. Y recordar que estos pacientes tienen o sufren muchos cambios dinámicos y su seguimiento es estricto. Y en estos pacientes sí que la terapia tiene que ser individualizada. Abrimos entonces los micrófonos para las preguntas y los comentarios de los compañeros. Felicitaciones, Ricardo, muy buena la presentación. Gracias, profe. Dos cositas. Digamos, la fisiopatología que se genera en el asma, que es de rápida instauración, ¿cierto? Versus la crisis asmática, que tiene una evolución, digamos, un poco más lenta, y es que desde el punto de vista fisiopatológico, en la que se da de manera muy rápida, digamos que la prima mucho la broncoconstricción, mientras que en la segunda el componente inflamatorio de la producción de moco desempeñan un papel importante, y eso pues desde el punto de vista terapéutico es a considerar, puesto que en la primera, en la que es de rápida instauración, la respuesta a los broncodilatadores es buena, y digamos que desde el punto de vista ventilatorio, si bien puede ser complejo al inicio, esa rápida respuesta nos va a facilitar ventilar al paciente. Pero en el segundo, es digamos un poco más complejo, donde las unidades alveolares tienen un comportamiento más heterogéneo. Yo creo que ahí en ese segundo escenario, esa aplicación de PIB del 80% es donde más, esa aplicación del 80% del PIB intrínseco es el que más dudas me genera, porque de hecho lo mostraste en una de tus diapositivas, cómo hay unos alvéolos que por la misma producción de moco pueden estar completamente aislados, mientras que otros en los cuales puede no haber ningún tipo de obstrucción. La aplicación de PIB extrínseco, por lo menos por encima de 5, pueden favorecer una sobredistensión alveolar. Entonces, incluso el mismo libro de Tobin sugiere la aplicación de PIB, pero no por encima de valores de 5, ¿cierto? Estamos de acuerdo que esa recomendación del PIB extrínseco del 80% de lo medido del autopIB es, digamos, una recomendación más aplicable al paciente con EPOC. Con el paciente con asma todavía eso es un motivo de controversia y de discusión, ¿cierto? Esta imagen que estás mostrando es a la que yo hacía referencia, puesto que miramos, por ejemplo, el alvéolo A, ¿cierto? Cuando aplicamos PIB extrínseco a valores altos, pues podría ser deleterio para esas unidades alveolares, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso es que en algunos textos, pues, tanto en Tobin como en algunos otros artículos y libros, la sugerencia pues es, digamos, como en términos generales, la aplicación de un PIB alrededor de 5. ¿Sí? Pero muy buena la presentación, Ricardo. Felicitaciones, hombre. Profe, muchísimas gracias. Muy importante lo que nos acaba de decir, profe, porque los fenotipos del asma sí que son complejos y uno tiene que aprender a identificarlos precisamente para escoger una mejor estrategia. Muchas gracias, profe. Adelante, Anita. Sí, adelante, Anita, adelante. Bueno, pues que yo creo que pues sí, con todo lo que nos mostró Ricardo, si bien no hay una evidencia clara de la utilidad y pues como de la utilización segura del PIB 0,
deberíamos tener en cuenta que hay casos muy específicos donde ese autopip llega a ser tal que puede llevar al paciente a un colapso cardiovascular, y en esos casos el PIP0 sí tendría cabida, puesto que sería necesario hacer maniobras de descompresión para, pues como para favorecer y para recuperar ese colapso cardiovascular. No sé qué piensan los profes. Bueno, profe, como les mencionaba ahorita, la heterogeneidad pues que se presenta en las unidades alveolares del paciente con crisis asmática, lo que nos permite tener un PIB bajo, pues un PIB de lo que nos está favoreciendo es tener las unidades alveolares que no tienen afectación pues de manera tan importante, de mantenerlas abiertas. Como decía Ricardo, tener PIB de cero va a llevar o va a favorecer más bien que estas unidades alveolares que tienen poca afectación entren en ese ciclo en esa en este estado de atelectatrauma, pues, o favorecer el atelectatrauma, y eso pues sabemos lo negativo que puede ser en la evolución del paciente. Entonces, de alguna manera ese PIB bajo nos va a ayudar a proteger las unidades alveolares que no están con tanta afectación y no van a ser tampoco un problema para que las que sí están afectadas puedan llegar o evitar la autopsia. Es decir, lo que nosotros tenemos que buscar muy bien son varias cosas. Primero, tratar de mantener al paciente con una frecuencia respiratoria baja y una relación inspiración-expiración adecuadas que nos permitan un tiempo expiratorio suficiente para evitar el autopic. Y eso lo podemos monitorizar, como lo mostraba Ricardo, con el seguimiento de la presión platón. Si nosotros vemos que el paciente tiene incrementos de la presión platón, eso va a ser un reflejo de la hiperinsuflación dinámica que se está generando en el paciente. Entonces yo creo que más que preocuparnos por tener PIB de cero, el tener el paciente con un PIB de 5 nos va a proteger estas unidades alveolares de las que le hablaba, y más bien dedicarnos a mantener los pacientes con tiempos expiratorios que sean suficientes para que haya una expiración completa, ¿sí? Es muy frecuente encontrar pacientes que por el solo hecho de estar hipercámicos, automáticamente muchos profesionales lo que hacen es aumentar la frecuencia respiratoria, y esto va a llevar a que el tiempo expiratorio sea insuficiente y va a generar más autopib, más hiperinsuflación dinámica e inclusive más hipercamia. Entonces yo creo que nuestro objetivo es más que en las modificaciones del PIB, más en estos otros aspectos. Buenas a todos. Bueno, yo quería aquí acuñar un concepto, precisamente, si mal no estoy, está referenciado en Tobin, y es hablando también del polimorfismo de presentación que tienen los pacientes asmáticos, y es que existen pacientes que hacen broncoobstrucción restrictiva al PIB y no restrictiva al PIB. Entonces eso es una cosa, un concepto que uno debe tener para poder discriminar qué pacientes se benefician de la estrategia que es extrapolable del EPOC, como bien lo dijo el profe Andrés, que es el efecto STEM, en el cual colocando el 80% de la PIB yo puedo conseguir amortiguar ese proceso broncoobstructivo y disminuir el trabajo respiratorio. Y en qué pacientes no lo debería hacer, porque toda la PIB extrínseca que yo programe se va a transmitir a las unidades alveolares, y lo que yo voy a conseguir es mayor presión en esas unidades alveolares y por ende mayor hiperinsuflación. Entonces, cuando uno hace medición del PIB intrínseco en una programación inicial con PIB 0,
solamente en la programación inicial PIP0 hago medición de PIP intrínseco, digamos un ejemplo, me da 10 de PIP intrínseco, y voy a colocar el 80%, lo coloco con PIP de 8. Cuando yo haga la segunda medición, ya con el PIP calculado, según para que se me comporte o no como un efecto stent, se supone que la medición del PIP total en este caso no debería ser más de 10. Es decir, ahí sí yo podría atribuir que ese PIP de 8 que yo estoy colocando en el ventilador me está amortiguando los 10 siguientes porque el PIP total se mantiene exactamente igual. Luego entonces yo sí estoy consiguiendo una disminución del trabajo respiratorio. Cuando yo hago que la sumatoria del PIP intrínseco y el extrínseco se incremente progresivamente, es cuando yo puedo pensar que mi paciente asmático se está comportando como un paciente que no tiene un comportamiento restrictivo al PIP, es decir, que ese PIP que yo programo se está transmitiendo a las unidades alveolares. Luego entonces todos los pacientes asmáticos se comportan diferentes. Puedo tener pacientes que se comportan como los epocosos, en los que se beneficia colocar algo de PIP, como también puedo tener pacientes que tienen este evento que explico. Entonces, sí, de acuerdo que los pacientes no todos van a ir con PIP 0, pero sí incluso hay reportes de pacientes que se pueden manejar con PIP menores de 5, que sería como algo que puede caber. Y en el paciente que tiene, y en la pregunta que hizo la doctora Ana María, creo que fue en relación a los pacientes que tienen colapso cardiovascular, es muy importante identificar eso porque más PIP significa más colapso hemodinámico. Y creo que en ese escenario puede caber la estrategia de PIP 0. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, bueno, primero quiero felicitar obviamente a Ricardo por su muy buena presentación. Y quiero dirigir una pregunta a Andrés, pues, y a Ricardo también. Primero, es lastimoso que no esté la gente de terapia respiratoria, ¿no? Yo, es decir, Richie y Andrés y a todos, les sugiero que invitemos masivamente a la gente de terapia respiratoria. Es muy importante porque muchas de estas decisiones las toman esas muchachas en muchas ocasiones, no solamente en nuestra institución, sino en otras también de manera autónoma. Y creo que la mejor forma de proteger a los pacientes es también enseñarles a ellas, guiarlas, formarlas, como se hace, por ejemplo, con el enfermería. Entonces, en ese sentido, como siempre hay dificultades, pues, lo he encontrado inclusive en los debates que ustedes están haciendo, esa dificultad de cómo empezar a titular, cómo titulo, por ejemplo, para disminuir el colapso del paciente, o en el caso del paciente con asma, titulo primero el volumen minuto, cómo voy titulando el flujo inspiratorio, cómo permito que tenga una expiración más prolongada, o titulo primero la relación IE y luego otra cosa. Entonces, mi pregunta es, hay posibilidades de crear, por ejemplo, una guía que sea una especie de árbol de decisiones, de tal manera que la terapeuta, con base en las recomendaciones del médico, empiece a hacer una titulación digamos que de los parámetros ventilatorios de acuerdo a la respuesta de la presión plató, de cómo se comporta el CO2 después de los cambios. ¿Se podría hacer eso o existe ya una guía que tenga una especie de árbol de decisiones así? Profe, yo creo que sí es muy factible, al menos tratando de enfocarse, si bien es cierto lo que dijimos es que el manejo debe ser individualizado, yo creo que sí hay unos patrones que se cumplen con todo lo que dijeron los profes ahora en cuanto a lo que son los fenotipos del asma, sí se podrían comportar o por lo menos tener unas pautas de dirección en ese sentido, profe. Igual el próximo jueves, pues aquí de una vez hacemos el anuncio parroquial, los invitamos, porque la doctora Ana y Juan Fernando nos van a hablar mucho más profundamente de este tema de la fisiopatología directa del asma. Pero yo creo que sí, profe, no sé qué piensa el profe Andrés. No, claro que sí. Lo que pasa, pues, es decir, habría que hablar con el doctor Eric a ver qué piensa al respecto, pero yo creo que eso pues no es nada difícil, porque finalmente muchas de las consideraciones, digamos, se comparten con la generalidad del paciente obstructivo. Es decir, hay muchas consideraciones muchas de las programaciones en el ventilador que son
muy similares a las del paciente focoso, ¿cierto? Hay unos pocos elementos, como hablábamos del PIB, por ejemplo, son una parte diferencial, pero en el resto, son muy similares, y yo creo pues que no es difícil establecer una guía pues que sea aplicable al paciente asmático. Y actividad académica de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Ricardo, por tu presentación, muy buena. Y no alcancé a escuchar el final de tu intervención, pero creo entenderles que de pronto sí se podría hacer una especie de flujograma y como un árbol de decisiones que le pueda servir de pronto a las terapeutas para decisiones acompañadas del médico, ¿no? Sí, señor. Ok, vale. Bueno, muchísimas gracias, pues un feliz día para todos.